Una experiencia que me marcó profundamente fue mi encuentro con lo desconocido durante una experiencia cercana a la muerte. Aún hoy, siento el estremecimiento de recordar ese momento. Todo empezó en un día común en Madrid. No imaginaba que al anochecer, algo en mí cambiaría para siempre. Sé que para algunos es difícil de creer, y que estas experiencias pueden parecer extrañas, pero quiero contar lo que viví porque sé que hay personas como yo, que buscan respuestas, paz o al menos, un poquito de claridad en esta vida tan compleja. Antes de entrar en los detalles, me gustaría recordarles que este canal está aquí para compartir estas historias y conectar con otros que buscan lo mismo. Si estás aquí escuchándome, por favor considera suscribirte. No cuesta nada, pero esa simple acción nos ayuda muchísimo a seguir adelante y a traer más relatos. Dale al botón de suscribirte y no olvides dejar tu like si estás disfrutando este tipo de contenido. Tu apoyo es realmente valioso. Así empezó todo. Aquella noche, después de irme a la cama como de costumbre, un evento inesperado me hizo sentir como mi conciencia se separaba de mi cuerpo. No entendía qué estaba pasando, solo sabía que me hallaba en otro lugar. No había oscuridad ni luz, sino una especie de claridad acogedora que me rodeaba. No estaba sola. Alrededor de mí se encontraban otras personas, aunque eran difíciles de describir. Algunas parecían figuras de luz, otras tenían formas humanas pero estaban envueltas en una especie de neblina. En un instante sentí una calma abrumadora, como si el tiempo ya no existiera, como si estuviera en un espacio fuera de este mundo, pero que al mismo tiempo sentía cercano y familiar. Mientras observaba a mi alrededor, apareció una puerta enorme frente a mí, una puerta que parecía estar hecha de materiales antiguos y desgastados, pero al mismo tiempo tenía un brillo dorado que la hacía resplandecer. Sin saber cómo, entendí que debía cruzarla. Al atravesarla me encontré en un espacio enorme, infinito, que parecía una biblioteca. Era un lugar majestuoso. Había estantes que parecían no tener fin, llenos de libros que irradiaban una luz suave y cálida. Sentí que estaba en un sitio donde el conocimiento de todas las almas estaba almacenado, y entendí que ese lugar contenía los registros de cada ser humano que había vivido y que vivía. A medida que caminaba por los pasillos interminables, me di cuenta de que no estaba allí solo para observar. Fue entonces cuando un ser apareció a mi lado. No tenía rostro definido, pero irradiaba una paz y una sabiduría imposibles de describir. Sin hablar, me guió hacia un estante y con un leve gesto, me indicó que tomara un libro en particular. Sentí una extraña mezcla de miedo y respeto. Al abrirlo vi imágenes de momentos importantes de mi vida. Momentos que había olvidado, otros que parecían triviales, pero que allí parecían tener un significado especial. Cada página mostraba un momento específico, y no solo era como ver una imagen, sino que podía revivir las emociones, sentir los pensamientos que tuve en esos instantes. Me di cuenta de que no estaba viendo solo mis éxitos, mis momentos de alegría, sino también mis errores, mis dudas, y aquellos momentos en los que había causado dolor a otros, incluso sin darme cuenta. Sentí vergüenza, tristeza, pero al mismo tiempo, una fuerza dentro de mí me hacía entender que estaba allí para aprender, para ver más allá de mis propios juicios y ser capaz de comprender mi vida desde una perspectiva más profunda. El ser que me acompañaba tocó suavemente mi hombro. Fue en ese momento que, de alguna manera, entendí que había un mensaje para mí, una enseñanza que debía llevarme de esa experiencia. Este ser me transmitió sin palabras que cada uno de esos momentos había sido importante, que cada persona con la que había interactuado había dejado en mí una huella y que, de la misma manera, yo había dejado huellas en ellos. Me mostró cómo cada acto, cada palabra, incluso los pensamientos, tenían un peso que influía en los demás, como una red invisible que conecta nuestras vidas. Cuando creía que todo había terminado, el ser me llevó a otro pasillo. Esta vez, el libro que tenía frente a mí no contenía mi pasado, sino algo diferente. Era un libro en blanco. Sin embargo, sentía que contenía algo especial, una especie de consejo, una guía para lo que venía después. Sabía que este libro representaba mi futuro, y aunque no podía ver con claridad lo que sucedería, el ser me transmitió la certeza de que mi vida tenía un propósito, y que ese propósito estaba vinculado a ayudar a otros, a compartir lo que había aprendido, a vivir con compasión y a no olvidar que cada momento importa, incluso aquellos en los que parecemos estar solos o incomprendidos. De repente sentí una atracción hacia mi cuerpo, como si algo me estuviera empujando de vuelta. Fue entonces cuando desperté. Miré alrededor confundida, y me tomó tiempo asimilar lo que había experimentado.
Pero dentro de mí sabía que no había sido un sueño, sino algo mucho más profundo. Desde esa noche cada detalle de esa experiencia permanece grabado en mi memoria, como si lo hubiera vivido ayer. Volver a mi vida cotidiana fue difícil. Las personas a mi alrededor seguían igual, el mundo seguía su curso, pero algo en mí había cambiado. Ahora veía las cosas de otra manera, con una claridad que antes no tenía. Al principio no sabía cómo interpretar todo lo que había visto y sentido en la biblioteca. Cada vez que me acordaba de esos libros que contenían los registros de mi vida, me venía un peso en el pecho. No porque sintiera culpa, sino porque entendía que hasta ese momento había estado viviendo sin realmente ser consciente de cómo mis acciones y pensamientos afectaban a quienes me rodeaban. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de ese mensaje. No solo era algo que había visto para mí, sino que era una lección que sentía la necesidad de compartir. Decidí cambiar muchas cosas en mi vida. Primero me esforcé por perdonar a las personas con quienes había tenido conflictos. Algunos de esos resentimientos los había guardado por años, y sentía que había llegado el momento de dejarlos ir. Me encontré cara a cara con amigos y familiares a quienes había evitado por mucho tiempo. En lugar de enfocarme en lo que nos había separado, me enfoqué en lo que podía hacer para sanar esas relaciones. Les pedí perdón y también perdoné sin esperar nada a cambio. Esa fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida. Además, empecé a prestar más atención a los detalles. Me sorprendió cómo pequeños gestos, como una palabra amable o una sonrisa sincera, podían hacer una gran diferencia en el día de otra persona. Recordaba esa red invisible que el ser me mostró en la biblioteca, y sentía que ahora tenía la responsabilidad de nutrir esa red con actos de bondad. Comencé a participar en actividades comunitarias y a ayudar en lo que podía. Sin querer, encontré en estos gestos una fuente de paz y felicidad que nunca antes había experimentado. Uno de los aspectos que más me marcó fue el libro en blanco, aquel que parecía contener mi futuro o las posibilidades de lo que estaba por venir. Ese libro representaba una segunda oportunidad, una invitación a escribir una historia diferente, más consciente y alineada con los valores que había aprendido en ese encuentro. Sabía que el tiempo en este mundo es limitado, que cada uno de nosotros tiene solo unos pocos capítulos para escribir, y esa noción me dio una nueva perspectiva. En lugar de ver la vida como una serie de días que pasan sin más, ahora veo cada momento como una oportunidad para dejar una huella positiva. Otra cosa que comprendí fue que las experiencias como la mía, aunque difíciles de entender, no son tan raras. Desde entonces me he cruzado con personas que han vivido experiencias similares, personas que también han visto esa biblioteca, ese registro de vidas que parece estar en algún lugar más allá de nuestro entendimiento. Cada uno de ellos ha tenido interpretaciones distintas, pero todos hemos coincidido en algo: lo que importa realmente es cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, y cómo cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un impacto en el curso de nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. A veces pienso en la paz que sentí en ese lugar, en la biblioteca, en la compañía de ese ser de luz. Es una paz que no se parece a nada de este mundo. Sé que cuando llegue el momento regresaré allí, pero esta vez con la tranquilidad de haber vivido de acuerdo con los principios que me fueron revelados.